Levantamos nuestras manos y nuestra voz para exaltar tu nombre. Vamos, hermanos. Levantamos nuestras manos al Señor. Sí, Jesús, tú eres digno de gloria. Declaramos nuestro amor. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, Rey eterno, alzaremos nuestra voz. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, Rey eterno, alzaremos nuestra voz. Queremos más. ¿Quién quiere más de la presencia del Señor, mi hermano? Queremos más. Solamente levante sus manos, abra sus labios y dígale al Señor: yo quiero más. Yo queremos más. Oh, yo quiero más de tu presencia, Señor. Queremos más. Oh, sí, Señor, queremos más de ti. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, Rey eterno, alzaremos nuestra voz. Oh, santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno, alzaremos nuestra voz. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El principio que enseñó Jesús respecto a la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó un principio que nos habla respecto a la voluntad de Dios. Y este principio el Señor Jesús nos lo enseñó en Mateo 6:10. Jesús nos enseña que cuando oremos, le pidamos que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Jesús nos enseña con claridad que cuando nosotros tomemos el tiempo para orar, seamos claros al decirle a Dios: Señor, que sea tu voluntad y no la mía, porque nuestra voluntad es muy compleja. Amén. Pero la voluntad de Dios es clara. Por esta razón, nosotros debemos de quedar totalmente bajo la voluntad de Dios. Estando bajo su voluntad, nosotros podemos caminar tranquilos y seguros. Pero, ¿cómo caminar en la voluntad de Dios si no conozco cuál es su voluntad para mí? Y esto es bastante irónico, porque si no conocemos su voluntad, estamos o seguimos en tinieblas. Pero al conocer la voluntad de Dios, nosotros tenemos libertad y podemos movernos con confianza, sabiendo que Él va a dirigir nuestro destino. Por eso es precioso vivir bajo la voluntad de Dios. La voluntad del hombre
es incierta y es insegura. Si nosotros hacemos un contraste entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, encontraremos que hay una diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¿Por qué razón? La razón es la siguiente. Cuando vemos el verso leído de Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Usted está leyendo conmigo la porción? Entonces, tenemos claro, observando el texto leído, vemos que la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios ya hay una obra preestablecida, solo esperando que se le dé cumplimiento. Esto me indica que Dios ya procesó este pensamiento y que en este pensamiento está su buena voluntad para nuestro bien. ¿Qué es la diferencia? Cuando Dios nos manda algo y nos ordena algo, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña, podemos observar muy seguros que la voluntad de Dios ya encierra una obra en ella, ya encierra una acción en ella. Jesús está esperando que los discípulos vuelvan con alimentos. Ellos han ido a la ciudad para comprar alimentos. Ellos han comprado los alimentos. Jesús ha platicado ya con la samaritana. Cuando ellos regresan, sería natural que Jesús estuviera desesperado por la comida natural, física. Ellos vuelven y le dicen: Señor, come. Jesús responde: no, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Escucha esto. Él tiene muy claro que él no está en ese pozo por casualidad. Él tiene bien claro que la razón por la cual ellos tuvieron que ir a traer comida, él necesitaba un tiempo a solas con esa mujer, porque esa era la voluntad del Padre. Porque ese tiempo iba a ser bien aprovechado tanto para Jesús como también para esta mujer que está en una terrible necesidad, en una agonía grande por la vida desordenada, inmoral que ella ha llevado. Así que la voluntad de Dios fue que estos hombres, el hambre se les acrecentara y la necesidad los llevase a buscar comida, para que Cristo quedase solo con la mujer conocida como la mujer samaritana. Y al estar a solas con ella, Jesús le declaró el plan de salvación y le declaró de dónde viene la salvación. Y le declaró a la mujer que ellos estaban equivocados, adorando en montes y en lugares. Y Jesús le dejó claro que los que adoran en espíritu y en verdad, ellos son los que deben adorar. Todos conocemos la historia de la samaritana y se ha criticado y se ha muchas veces hablado mal de ella. Pero qué precioso que en este cuadro Jesús nos aclara que Él está en ese momento bajo la voluntad de su Padre, que no es una casualidad que esa mujer esté ahí, que no es una casualidad que la comida faltase, que todo eso fue la voluntad de Dios. A veces renegamos por cosas nosotros. ¿Cómo aprendemos a vivir bajo su voluntad? Esta es una pregunta muy importante, porque yo puedo estar en la iglesia, yo puedo ser tal vez mensajero de Dios, un maestro tal vez en la palabra, pero si no conozco la voluntad de Dios, sigo en oscuridad espiritual. Porque al conocer la voluntad de Dios, yo tengo claridad para cualquier decisión, porque sé que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo por mis deseos, sino por una orden directa del cielo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo aprendemos a vivir bajo su voluntad? La voluntad humana es bastante sencilla.
Y no la podemos comparar, como le dije, con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad humana se manifiesta así. Cuando queremos que algo suceda, queremos que suceda cuando hacemos algo. Hemos entonces manifestado nuestra voluntad al respecto. Yo digo quiero esto y quiero que sea ya, porque eso es lo que quiero. Entonces mi voluntad es pronto conocida, qué es lo que deseo, en dónde me inclino, qué es lo que quiero hacer. Pero la voluntad de Dios es un poco más profunda. Los teólogos le llaman compleja. Yo no me atrevo a llamarle compleja. Yo la llamaré profunda. Amén. Porque la voluntad de Dios no puede ser compleja, porque Dios no es un Dios complejo. Dios es un Dios perfecto. Bendito sea su nombre. Entonces yo llamaré la voluntad de Dios profunda, más que la voluntad de nosotros los seres humanos. De hecho, los teólogos ven tres aspectos diferentes de la voluntad de Dios en la Biblia. Fíjese usted, tres aspectos diferentes contemplan los teólogos. Y yo le voy a narrar esta voluntad que los teólogos contemplan. Déjeme darle esta información. Ellos ven dentro de la voluntad de Dios, precisamente de lo que Jesús habla, voluntad soberana, descriptiva. Es la primera que ellos ven. Luego ellos ven su voluntad revelada, preceptiva. Y tercero, y su voluntad disposicional. Tres voluntades puede contemplar la teología respecto a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo discernimos esa voluntad de Dios en tres aspectos? Bueno, la número uno es la voluntad soberana o descriptiva de Dios. También se conoce como voluntad oculta. ¿Por qué? ¿Por qué es soberana? Porque muestra a Dios como el soberano gobernante del universo, que ordena todo lo que sucede. Es descriptiva porque involucra los decretos de Dios. Es oculta porque normalmente no somos conscientes de este aspecto de la voluntad de Dios hasta que sucede lo que Él ha decretado. No hay nada que ocurra que esté fuera de la voluntad soberana de Dios. Cuando le digo no hay nada, es porque no hay nada. Pero la voluntad de Dios se cumplirá. Muchas veces esta voluntad soberana de Dios se cumplirá a través de sus propias obras. Y en ocasiones la voluntad de Dios se cumplirá a través de lo que los mismos hombres hacen sin darse cuenta que están dando cumplimiento al deseo y a lo hablado por los labios de Dios. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir. De todas maneras se cumplirá porque Él es Dios. Y a esta se conoce en la Biblia cuando nosotros leemos el libro de los Efesios. Describe a Dios como el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Habla de la voluntad soberana o descriptiva de Dios. Y esta voluntad se la quiero declarar también en la Biblia. En el libro de Hechos 1, versos 6 al 7, se nos clarifica esta voluntad de la cual estoy hablando. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, oiga, ¿qué les dijo? Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta es una de las voluntades de Dios que nosotros desconocemos, pero de que de todas maneras tendrá cumplimiento en el tiempo de Dios, no cuando nosotros querramos que Él nos diga.
Esto se semeja a su venida, que será para nosotros pronto. Pero ¿cuándo será? No lo sabemos. Pero que será, estamos seguros que va a suceder. Que Cristo vendrá, estoy seguro. ¿Qué día y qué hora? No lo sé. Pero si Él dijo que vendría, Él vendrá. Yo lo puedo esperar, tú lo puedes esperar, porque en su voluntad está destinado, está escrito que hay un día y hora que Él vendrá por nosotros. La voluntad disposicional de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con su actitud. Su voluntad disposicional es lo que le agrada o desagrada. Por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Esta es una expresión de la disposición de Dios hacia los perdidos. Yo quiero que lo leamos. 2:4 dice: el cual quiere, oiga la voluntad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí entonces Dios nos declara por medio de los labios del apóstol Pablo que la voluntad de Dios no es salvar a un grupo y a otro no, sino que la voluntad de Dios es salvar a toda la humanidad. Con este verso descartamos que hay un grupo predilecto que están preparados desde antes de la fundación del mundo para salvación y otro grupo para perdición. El texto enfatiza que la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. Para eso envió a Jesucristo, para que usted y yo, para que todos los que están fuera puedan venir a Cristo y recibirlo en su corazón. Esa es la hermosa voluntad o un aspecto de la voluntad de Dios. Entonces hemos visto dos, pero nos falta el tercero. Esta faceta de la voluntad de Dios incluye lo que Dios ha escogido, revelado en la Biblia. Sus preceptos están claramente declarados. Él dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Mira lo que pide: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto lo dice en su voluntad el profeta Miqueas en el capítulo 6 y el verso 8. La voluntad perspectiva de Dios es que Dios quiere que hagamos, que hagamos o no hagamos. Por ejemplo, sabemos que la voluntad de Dios es que digamos la verdad en amor, como dice Efesios 4:15. Nos arrepintamos y nos volvamos a Dios, como dice Hechos 3:19. La voluntad revelada de Dios es que no cometamos adulterio, como dice Primera de Corintios 6:18. Y que no nos emborrachemos, como dice Efesios 5:18. La voluntad revelada de Dios es constante hacer sabio al sencillo, como dice Salmo 19:7. De esta voluntad debemos tener pleno conocimiento, que es voluntad número 2. De esta voluntad debemos de tener un conocimiento pleno. Por último, la voluntad disposicional de Dios. ¿Cuál es esa? La voluntad disposicional de Dios tiene que ver con su actitud. Su voluntad disposicional es que le agrada o que le desagrada. Por ejemplo, Dios quiere, como ya vimos, que todos los hombres sean salvos. En estos tres aspectos de la voluntad de Dios, ¿cuál es la que nosotros debemos entonces estar atentos? Número 1, la primer voluntad que nosotros observamos, por la cual los discípulos se preocuparon y le dijeron a Jesús: Señor,
restaurarás a Israel en este tiempo. Jesús les dijo: a ustedes no les toca meterse en los asuntos privados de Dios. Quizá usted no había entendido por qué Jesús respondió a estos hombres tan fuerte. Lo hizo después de resucitado. Ellos querían tener un esquecho. Ellos querían tener un esquecho, un reglamento, un orden de cómo se irían desarrollando los tiempos. Jesús les dijo: eso no se los va a dar el Padre. Ustedes preocúpense por aquello que el Padre les mande a ustedes personalmente en hacerlo. Si el Padre te llama a predicar, predica. Si al Padre le da la gana que mueras por su palabra, muere. Si el Padre quiere que sufras, sufre. Si el Padre quiere que pases lágrimas por la predicación, llora, pero no dejes de predicar. Lo que te quiero decir es que lo que nos concierne a nosotros como siervos de Dios es meternos bajo la voluntad suya para cada uno de nosotros. Habrán cosas que nunca las llegaremos a saber de la voluntad de Dios. Le voy a decir como cuáles. Hace muchos años que los hombres se quiebran la cabeza para saber quién será el anticristo. Y le han puesto nombre a infinidad de hombres. Hitler, Veredicto, a todos les han dado nombre y ninguno ha sido. Pero ¿usted cree que Dios en su voluntad ya sabe quién será? Ahora la pregunta que sigue: ¿lo quiere conocer usted? Y entonces, ¿por qué tanto interés en saber quién será el anticristo? A mí no me importa quién será el anticristo. Me importa cómo vivo delante de Cristo yo. Porque no me interesa conocer al diablo. Al que quiero conocer siempre es a Cristo. Números o nombres numéricos, números complejos, todo. Y cuando usted suma, le da 666. ¿Qué me importa eso, hermano? A mí no me interesa eso. A mí me interesa que Cristo dijo que un día vendría por mí y me llevaría de esta tierra. Esa es la forma de conocer la voluntad de Dios. Es imposible, iglesia, vivir los principios de la voluntad que enseñó Jesús, de la voluntad de Dios, sin conocer a Dios. ¿Sabía usted eso? Es imposible vivir los principios que Jesús enseñó. ¿Cuáles principios? Si se le olvidó, se los recuerdo. En el Padre Nuestro, Él nos enseñó el principio de orar y pedir que se haga la voluntad de Dios. Ahora, es imposible vivir los principios de la voluntad que Jesús enseñó sin conocer a Dios. ¿Por qué razón? Sencillo. Es imposible agradar a una persona si no sabes nada de esa persona. Amén. ¿Cómo vas a agradar? Una de las cosas que sucedía antes en este país, ya no me tocó, gracias a Dios. Pero una de las cosas que sucedía antes, cuando usted estaba arreglando su situación migratoria, es que estos hombres le ponían una cita. Alguien a usted lo estaba pidiendo, su esposa, o el esposo pidiendo a la esposa. Estos hombres astutos y con inteligencia le ponían una cita a usted. La primera cita a presentarse era solo. Había un agente de inmigración que lo iba a investigar y lo iba a entrevistar. Las preguntas que le hacían a esa persona que le estaba pidiendo a alguien, ya que hubieron matrimonios fraudulentos, las preguntas que ellos hacían eran preguntas íntimas relacionadas entre la pareja. Y si aquella persona
que estaba siendo supuestamente pedido por una mujer o pedido por un hombre, no sabía qué ropa interior llevaba su cónyuge, ese día le negaban el permiso. Y usted dice, ¿eso es verdad? Investíguelo. Amén. ¿Por qué tenían ese tipo de preguntas? Porque cuando se tiene una relación estrecha con alguien, se conoce el gusto y todas las cosas que a esa persona le gustan o no le gustan. Pero si alguien estaba pidiendo a alguien y no estaban juntos, no sabía nada de esa persona, menos íntimamente. Y nosotros no podemos saber de Dios algo si no tenemos con Él una intimidad. ¿Cómo vamos a saber lo que a Él le agrada o desagrada si con Él no tenemos una relación cercana? Si alguien nos habla de un Dios que nosotros desconocemos y alguien nos pregunta, ¿y qué le agrada a Dios? Buena pregunta, no lo sé. Pero si conocemos a Dios y alguien nos pregunta, ¿y usted qué dice? ¿Qué le agrada a Dios? Yo no tardaría en responder, a Dios le agrada que yo me santifique. A Dios le agrada que yo me aparte para Él. A Dios le agrada que yo le sirva de verdad, de corazón. A Él le agrada todo eso porque lo conozco. Tú también y yo ya lo conocemos. ¿Cuántos conocen al Señor? Es imposible aclarar a una persona si no sabes nada de esa persona. En las palabras simples, si no conoces a Dios, no sabrás qué es lo que Él quiere para ti. Podrás discernir lo que es la voluntad de Dios cuando le conozcas. Vamos a la Biblia. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Viene a través, de acuerdo al texto de Romanos 12, viene a través de discernir y aprender a leer y aprender a aplicar la palabra de Dios para mi vida. Se necesita discernimiento cuando se lee la palabra. Y la palabra escrita por el Espíritu de Dios me va a revelar su voluntad para mi vida. Segundo, si estás intentando discernir, pero todavía tienes deseos, preferencias, metas y valores similares a los del mundo secular, está garantizado que tu discernimiento no será correcto en la voluntad de Dios. Si cuando hay deseos en tu vida, de acuerdo al texto, todavía estás apegado a las cosas del mundo, todavía piensas como el mundo piensa, no estás en la voluntad de Dios. Y tercero, si estás intentando discernir, pero todavía no has tomado el tiempo para saber y reformar tu mente de acuerdo con los deseos, las preferencias, las metas y los valores de Dios revelados en las Escrituras, no podrás discernir lo que es la voluntad de Dios. Entonces, de acuerdo al texto, ahora se lo leo y note Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Palabras sencillas. Todo aquel que quiere vivir bajo la voluntad de Dios debe de sufrir un cambio en su vida. En la mente carnal no podremos distinguir o discernir la voluntad de Dios para mí, porque todavía mi mente está coqueteando con el mundo. Y al coquetear con el mundo, no dejo espacio al Espíritu Santo de Dios que revele lo que quiere para mí.
entonces me encuentro en oscuridad y me encuentro en confusión, porque por un lado me emociono saber que Cristo va a venir, pero por el otro estoy confuso porque no vivo de acuerdo a sus estándares que su palabra manda. ¿Por qué? Porque hay que sufrir un cambio, una metamorfosis de acuerdo al griego, un cambio, un atractivo, un personaje totalmente diferente que aquel que vino un día diciendo yo te recibo. Desde ese día tu vida, mi vida tiene que cambiar. No podemos estar soñando con volar al cielo si no hay un cambio de mente, si no hay una transformación en nuestra mente, en nuestro interior. Hay que pedirle a Dios un cambio total. Aquello que antes visitaba no lo debo de hacer más. Aquello que antes veía con mis ojos y era maligno, no lo debo de ver más. Aquellos lugares que frecuentaba y no eran para bien, no debo de acudir más ahí, porque yo voy a cambiar todo mi ambiente y mi atmósfera alrededor. Entonces Dios hablará conmigo. Entonces comenzamos a conocer la voluntad de Dios. Jesús no vino a tientas a saber qué iba a hacer. Cuando usted ve el verso de Juan 4 y el verso que se leyó, el 34, Jesús deja claro que Él trae perfectamente ya el orden de la obra que hará dentro de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para ti, para mí, es un programa procesado por Dios. Antes que te diga lo que vas a hacer, Él ya procesó tu vida y luego te ordena lo que vas a hacer, me ordena lo que voy a hacer, porque Él ya sabe que si hago eso me irá bien e iré con Él al cielo. Y eso es lo que el hombre muchas veces batallamos para obedecer a Dios. Al desconocer su voluntad, dudamos y pensamos que a veces Dios nos exige mucho, pero que no vemos nada al respecto. Pero no te preocupes, lo que Dios te pide ya fue un asunto procesado en su mente, comenzado y terminado. Así que cuando Él te dice, cuando Él me diga que haga algo, debo de hacerlo, porque Jesús dijo que su alimento era hacer la voluntad del que le envió. Estamos obligados a obedecer la voluntad revelada o preceptiva de Dios. Sin embargo, iglesia, tenemos la capacidad de desobedecer esa voluntad. Pero si no queremos obedecerla, también tenemos la capacidad de desobedecerla. La voluntad revelada de Dios para Adán y Eva era ser fructíferos y multiplicarse, cuidar el jardín, sojuzgar la tierra y no comer de cierto árbol, de acuerdo a Génesis 1:2. Lamentablemente se rebelaron contra la voluntad revelada de Dios en Génesis capítulo 3. Las consecuencias que sufrieron demuestran que no podían excusar su pecado. ¿Por qué? Porque tanto Adán como Eva no llegaron a ese fruto prohibido y llegaron a descubrirlo y decir, como lo que expresa Eva. Cuando usted lee el texto de Génesis 3, expresa como que Eva está sorprendida por el fruto. No es el fruto que la sorprende, son las palabras del diablo. Eva ha tenido bien claro, Adán le ha explicado que Dios ordenó que de ese fruto no se debe de comer. La voluntad de Dios fue clara para ellos, de ese fruto no comas. Cuando Eva comienza a oír y a observar y a codiciar el árbol, no es que fuese la primera vez, no, fueron las palabras del maligno que comenzaron a poner en ella cierta duda que algo tan hermoso hiciera daño. Así muchas veces piensa la juventud, ¿por qué puede ser malo tener una relación de fornicación si es tan buena?
Si yo no sentí mal, es más, me quedaron ganas de repetir. La Biblia dice que es malo. No dice que sepa malo. Dice que es malo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es lo mismo que pasó con Eva y con Adán. La voluntad de Dios fue: no coman. Ellos violaron la voluntad revelada de Dios, explicada por Dios, y fueron contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, cuando yo miro a alguien provocativo y mis ojos se van tras ese personaje, y lejos de quitar mis ojos me acerco más, ¿usted cree que estoy en la voluntad de Dios? Ahí ya voy en mi voluntad. Abandoné la voluntad de Dios y puse la mía, y la mía no me dice retírate, la mía me dice acércate más, porque de ahí no ves bien. Mira, te estorba aquello. Así sí es cierto. Hay que ver bien, hay que juzgar bien para no decir mentiras. Voy a ver más cerca. Esas son trampas del diablo. Dice la Biblia: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. La voluntad de Dios es declarada ahora: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. La voluntad de Dios es: quiero que dejes ir a mi pueblo para que vaya al desierto y me rinda servicio. Y mire lo que responde este perverso. Pero Dios es maravilloso. Dice este perverso, es una palabra que cabe en la mente de un ser humano que es criatura de Dios. Ahora dice que no sabe nada de Dios, pero sí sabe algo del Dios cocodrilo, del Dios rana, del Dios piojo y de todo eso. ¿Y quién es Jehová para que yo le sirva o le obedezca? No lo conozco y tampoco voy a dejar ir a Israel. Ok, así dice el faraón. Pero el Señor se había anticipado y le había dicho a Moisés: yo sé que no los va a dejar ir, ya lo sé, pero yo tengo que cumplir el escrito de mi voluntad, que lo tengo escrito. Tengo que mandarte, revelarle a Faraón mi voluntad. Sé que se negará y también sé hasta cuándo los dejará ir y de qué manera los dejará ir, porque Jehová es Dios. Entonces Moisés y Aarón revelan a Faraón la voluntad de Dios. Era que los judíos dejaran Egipto y fueran a adorar a Dios. Faraón dice: no. Ahora veremos. Hay ahora un litigio entre Faraón y Dios, pero la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Así que lo que nos conviene es que cuando Él nos da una orden, es decir amén a esa orden. A Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esa es su voluntad. Ahora note esto, porque hay cosas que nosotros los seres humanos decimos sin leer la palabra y por desconocer la voluntad de Dios. A veces hablamos cosas que no entendemos y decimos: pero si Dios ya sabe que Faraón se va a negar, ¿para qué nace Faraón? Dios hizo a todo ser humano con libertad.
Ahora, cuando Dios le declaró su voluntad, lo hace en sus designios santos y perfectos. Pero Dios sabe y conoce el corazón de ese hombre. Y lejos de bajar el reino de Faraón, Él hizo que el reino de Faraón creciera, se desarrollara. ¿Por qué? Porque con Faraón le iba a mostrar al mundo que no hay hombre, que no hay mujer, que no hay ser en el mundo que resista la voluntad de Dios. El que hayas llegado a ser la eminencia del mundo fue mi propósito, le dice Dios. Porque conocía tu corazón. Para esto te levanté, para mostrar que no son tus dioses ni tu capricho, que el que es Dios y que tiene misericordia de quien Él quiere, es el que te ordenó que dejaras ir a mi pueblo, pero no quisiste. Muy bien, para eso te levanté, para enseñarle al mundo quién es Jehová. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Por esta razón nosotros leemos la escritura que el faraón se opone, hace de todo, pero al final va a terminar obedeciendo al Señor. Romanos 9, 19 al 20. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ahora lo que dice Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? No tiene derecho el barro. Ahora, Faraón terminó cediendo de la mala gana o de mala voluntad a Dios. Observemos esto. Oiga lo que dice aquí, preste atención a esto. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos. Y oiga, y bendecidme también a mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no que no lo conocía, y no que no iba a hacer caso, y no que no se iba a ir el pueblo de ahí, y no terminó suplicándole que oraran por él. Ahora ha conocido quién es Dios. Qué lástima que lo conoció por el lado que no debía de haberlo conocido. Él debió haber oído la voz de Dios y Dios lo hubiese bendecido. Pero esperó que Dios descargara sus juicios y su mano fuerte, y terminó pidiendo oración y dejando ir a la nación de Israel. Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? Si lo tiene, diga amén. Yo quiero dejarle clara la voluntad de Dios en su vida, para que ya no ande como Jonás. Dice la Biblia, leo el verso 3 hasta el 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Él no quiere mentirosos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Él nos dio su Espíritu Santo. Entonces, acabamos de ver que la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos en santidad.
Se oye rara esta palabra en el siglo XXI, ¿no le parece? Hablar de santidad a un pueblo que ve tanta corrupción alrededor y dentro de las iglesias se ha metido. Pero en esta iglesia seguimos hablando de santidad. Ahora que ya conocemos su voluntad, accionemos de acuerdo a la misma, porque ya la conocemos. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo mismo nos dio el ejemplo cómo hemos vivido, cómo vivir en santidad y cómo vivir obedeciendo esa palabra que está para nosotros, esa voluntad que el Padre ya nos ha declarado. Notemos que Jesucristo dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, que no la deje a medias. Y Hebreos 10, 9 al 10, mira el ejemplo del Señor Jesús para que nos sometamos bajo la voluntad de Dios. Diciendo luego, Hebreos 10, 9 al 10, leo. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya que conocemos la voluntad de Dios y ya que tenemos el ejemplo de Jesucristo que se sometió a la voluntad del Padre, iglesia, sometámonos a la voluntad de Dios para nuestra vida y vivamos de acuerdo a su voluntad. Tengamos en nuestro corazón las palabras que Él habló. No hagamos lo que querramos, hagamos lo que Él nos manda hacer. Ya conocemos su voluntad y la voluntad de Él para la iglesia es santificación. Repítalo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Ahora repítalo en hebreo. Repítalo en hebreo. Kadosh. Kadosh. ¿Y qué significa Kadosh, pastor? Puesto aparte. Puesto aparte. Cuando usted se aparta del mundo, usted y yo nos estamos santificando. Nosotros somos un pueblo puesto aparte. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, Kadosh, todos nosotros para el Señor. Amén. Póngase en sus pies.